Chicos, el día de hoy, ok, déjenme empezar a compartir mi pantalla. Listo. A ver, me avisa por favor si pueden ver. Aquí y aquí. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Xiomara, me escuchas, ¿verdad? Xiomara, Piero, me escuchan, ¿cierto? Okay, perfect. That's great. The question words, the question words son estas que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Son 10, falta una. Ok, whatever. Muy bien. Ashley me escucha, ¿correcto? Bianca, ahí está la señorita Bianca. Yes, teacher. Ok, muy bien. Ok. Eh, ¿Cómo hacer preguntas? ¿Cómo hacer preguntas? La clase de hoy se trata de cómo hacer preguntas. Ujú. En inglés y en español, y me imagino que en otros idiomas, ¿ok? Existen diferentes formas de preguntar, ¿ok? Podemos hacer preguntas, déjenme sacar aquí esto, ¿ok? Con los verbos auxiliares, ¿verdad que sí? Do, does, it, ahí están. Esos son los verbos auxiliares. Podemos preguntar con el verbo to be, en are, is, am, was, were, ¿ok? Déjeme colocarla aquí. Para separarlos, se ve más bonitos. Pues para que se vea más chido. Los mexicanos, güey. Ok, bien. ¿Cómo más podemos hacer preguntas? Con los verbos modales. Con los verbos modales. Can, may, could. Otro verbo modal para hacer preguntas. Can, could, should, Might. might también. Might. You might, no, el might no. El might es para, no para preguntar. Aunque sí, también se podría preguntar may I, pero nunca he escuchado una pregunta así. A ver, can I, may I, could I, should I? No, I don't think so. Ok, a ver, ¿con qué más podemos hacer preguntas en inglés? Oh, let me see. Con la que vamos a ver la clase de hoy. Los question. ¿Qué significa question? Pregunta. I have, Pregunta. yes, question word. Las palabras de preguntas. Bien. Ahí está. Digamos que con esto que está aquí, nosotros podemos hacer cualquier pregunta en el inglés. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a utilizar verbos auxiliares. Do you speak English? Do you speak English? Pero tengo pereza de escribir y como yo tengo pereza de escribir, voy a utilizar, voy a utilizar, voy a utilizar, voy a utilizar el traductor. Alguien me está escribiendo en mi WhatsApp. Espero que no sea un cobrador. No mames, págame la pizza. Ajá, ok. Vamos a hacer aquí, practicar. Vamos a practicar. Oh my goodness. Vamos a practicar, güey. Practiquemos, güey. We... Está Aquí. hablando como mexicana, teacher. Es que yo me la paso. Ustedes saben que hay un youtuber que es mexicano que se llama Luisito Comunica. ¿Lo saben quién es?
Yo no. O sea, yo se lo voy a presentar. Yo no sé tanto de youtubers. Se lo voy a presentar. ¿Cómo? Necesito una pantalla más grande. Ok. Ok, thank you. Gracias. Ah, una de las ventajas de ser casado. Oh. Muy bien, ok, guys. Vamos, ok, oh my goodness. Vamos a utilizar entonces, vamos a ver cómo se pregunta con los verbos auxiliares. ¿Ok? Obviamente, si vamos a preguntar con verbos auxiliares, tenemos que responder con verbos auxiliares. Pero en la clase de hoy son preguntas. A ver, ¿alguien me puede hacer una pregunta con los verbos auxiliares? Yo empiezo. Do you speak Japanese? Oh my goodness. Do you, Hablo japonés. do I study today? Do I started today? Empecé hoy. Empecé hoy. Do, ok. ¿Cuándo utilizamos el verbo auxiliar? Cuando no tenemos verbo to be. Es una buena respuesta. Por ejemplo, ¿hablas inglés? Do you speak English? Do you speak English? Si yo le quito el do, ya no es pregunta, es una oración. ¿Usted habla inglés? Do you speak English? Es una pregunta. Do Do you? you speak English? Ajá. Si pregunto con el does, es porque es tercera persona. Does my sister speak Japanese? Does. O sea que se pronuncia igual. Does. El traductor tiene ciertas limitaciones. Does my sister speak Japanese? ¿Mi hermana habla japonés? Does, ¿verdad? Y utilizamos did cuando es en pasado. Did you study yesterday? Did you? Did you study? Oh my goodness. Did you study yesterday? Did you study yesterday? Did you study yesterday? ¿Estudiaste ayer? Ok, esas son preguntas, ¿verdad? Que las podemos hacer con los verbos auxiliares. Di, da, do, das, di. Cuando vamos a empezar una pregunta con una acción, con un verbo, empezamos con el verbo auxiliar. Si yo quiero saber, por ejemplo, si tú comiste pizza en pasado, did you eat pizza? Did you eat pizza? Did you eat pizza? Did you eat pizza? ¿Comiste pizza? ¿Ok? Esa es una pregunta. Did. Ok. Entonces, podemos preguntar en inglés utilizando los verbos auxiliares. Chévere. No hay problema. Yo me acuerdo que para mí fue todo un rollo. Tenía un profesor y yo no le entendía cómo se usan los verbos auxiliares. Y yo dije, bueno, como ya yo sé preguntar con el verbo to be, no me hace falta los verbos auxiliares. ¿Ok? El segundo grupo son el verbo to be. ¿Cómo hago preguntas con el verbo to be? ¿Ok? Verbo to be. Para hacer preguntas con el verbo to be, yo utilizo presente continuo o pasado continuo. Por ejemplo, you are playing soccer with me today. You are playing soccer with me today. Estás jugando fútbol conmigo hoy. Tú estás jugando fútbol. Tú estás jugando fútbol conmigo hoy. Es una pregunta. Perdón, es una oración. Es una oración normal. You are playing soccer with me today. You are playing. You're playing soccer with me today. ¿Cómo convierto yo esto en pregunta? Facilito. Este are que está aquí, yo lo coloco al principio. Lo coloco aquí, lo cambio. Are you? Are you? Are you? Y el verbo queda con ing. Siempre que pregunto con el verbo to be, el verbo queda con ing. ¿Ok?
y se convierte en pregunta. ¿Estás jugando fútbol conmigo hoy? Are you playing soccer with me today? Aunque les voy a decir la verdad, en la vida real, en el mundo real, los americanos no hacen eso. You play with me? You are playing with, o sea, con el tono, con la entonación, quise decir, con la entonación de la voz, ya están preguntando. Por ejemplo, you are playing soccer with me today. You are playing soccer with me today. You are playing soccer with me today. ¿Ok? Gramaticalmente tiene que ser, are you playing soccer? You are playing soccer. Entonces, digamos que también como en español se puede preguntar con la entonación. ¿Ok? Do you dance with me? Hay una película, You Wanna Dance? ¿Quieres bailar? Hay una película que se llamaba Bailas conmigo. Bailas conmigo. Esa película, oh my goodness. Esa película, oh my, pasa que como la vi en inglés y no la vi en español, no me acuerdo cómo es el nombre en español, porque ese es otro rollo, que ponen las películas en inglés y cuando la lanzan en español le cambian el nombre. Entonces, digamos que la película se llamaba ¿Bailas conmigo? Le cambian totalmente el nombre. Sí, ¿Bailas conmigo? Movie, película. ¿Qué es esta? Ah, sí, esta. Es con Chayanne y Vanessa Williams. Es una película, aquí está en español, creo. Ya, un momentico. Ustedes saben quién es Chayanne, ¿verdad que sí? Sí. Mi hermano gemelo. Se parece. En serio. Ya van a ver quién es Chayanne. Okay, esta es la película. Y en español le pusieron Baila conmigo. Ok. Estas son escenas de la película. Hello, sir. Halloween. Easter. Well, I guess you're just gonna have to take me. Es sobre un concurso de baile. You couldn't dance. No. I say I couldn't do what you do. I don't know Miren a Chayanne haciendo. Él es Chayanne. Sí. what changeable means. The music tells me how to dance. It's ball change. I'm Cuban, of course I know how to dance. Ok. La película se llama así, Baila conmigo, ¿ok? Baila conmigo. Pero en inglés se llamaba You Wanna Dance? You Wanna Dance? ¿Quieres bailar? Así, ahí está, esta es la película. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Let's go. Get your tail out of bed. You're dancing today. Billy Duncan has all the right moves, but there are some things you just can't dance your way out of. I'm sentencing you to 5. What was his crime? No, esa no es. All right. Any of you guys having a tough feeling cards? You honestly think that I know to stand for a bunch of Esa no es. Diego, only one of them. No, wait. Vamos a conseguir el nombre. Oh my goodness. ¿Dónde está la película? Ok, vamos a verla aquí. Chayanne. I don't like people laughing at me. Vamos a conseguirla así. Bailando salsa. And you are unofficial.
Y colocamos movie. Dance with me. Dance with me. Se llama la película. Baila conmigo. Dance with me. Dance with me. Ok. Dance with me es simple. Entonces podemos utilizar el verbo dance. El verbo. Ok, pero aquí es do you wanna. Do you dance with me? Estamos preguntando, ¿bailas conmigo? Había otra película, do you wanna dance? Se me olvidó. Ok, forget it. Bien, entonces, podemos hacer preguntas con los verbos auxiliares. Podemos hacer preguntas con el verbo to be. Are you? Estaba aquí, ¿verdad? Are you playing soccer? Entonces, también podemos preguntar con el verbo to be. Bien, estamos haciendo un resumen de cómo se pregunta en inglés. La tercera opción para preguntar sería con los verbos modales. ¿Ok? Por ejemplo, utilizo esta. ¿Puedes comer al baño? May I go to the bathroom? May I come in? May I stay with you? May. ¿Ok? Puedo. Puedo ahí es de pregunta, ¿no? Yes. Can I go with you? ¿Puedo ir contigo? Could I be your friend? ¿Podría ser tu amigo? Should I go to the doctor? Entonces, con estos verbos modales, yo también puedo hacer preguntas. Pero definitivamente, para hacer preguntas no de estado, serían preguntas de posicionamiento, se llaman en inglés, positioning words, se usan estas, las question words. ¿Cuáles son las question words? Ya saben cómo se pregunta con los verbos auxiliares, ya sabemos cómo preguntar con los verbos, verbo to be y con los modal. Ahora, esta es, digo yo, la reina de las preguntas. Question. Porque ya con las question words yo puedo indagar más, puedo hacer preguntas, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son las question words? Aquí están, por aquí tengo un resumen. Aquí están las question words. Las question words, aquí está. Question word. Question word. De hecho, se llaman question word porque son palabras para preguntar. Palabras para preguntar. ¿Cuáles son? Estas que están aquí. Who, whose, what, which, where, when, why, how, and what time. Por ejemplo, en español, para que se familiaricen, who es quién. ¿Quién? Con una sola preguntita, ¿quién? Yo estoy preguntando por una persona. ¿Quién? Who, whose. Bueno, esta se usa muy poco, pero también puedo preguntar a qué le pertenece algo, ¿ok? Vamos a ver cada ejemplo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿O me falta? ¿Cuál? ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cada una. Let's see one example of each word. ¿Cuándo utilizamos who? ¿Cuándo utilizamos who? Esta palabra, bueno, aquí les voy a explicar algo un poquito ya con preposiciones. Cuando utilizamos una cuestión, esto no se aprende muy fácil, ¿verdad? Pero es inglés. Cuando utilizamos una question word, o sea, una de estas palabras, fíjense que la clase de hoy es para que ustedes conozcan y descubran y después con la práctica pueden dominar, ¿no? Por ejemplo, a ver, ahí está Bianca, Rachel, André, Valentino, Asi, Xiomara, Piero. ¿Cómo se diría en inglés? ¿Cómo se diría en inglés? Question word. Borra sin querer, ahí está. ¿Cómo se diría en inglés? ¿Con quién vives tú? Fíjense lo que haría una persona. Yo escribo en inglés. ¿Con quién vives tú? ¿Con quién vives tú? ¿Verdad? Si tenemos una persona, un amigo,
y le queremos hacer esa pregunta. ¿Con quién vives tú? ¿Con quién vives tú? Entonces, bueno, como yo sé inglés, yo escribiría with who. With who Ajá. ¿Cómo se escribe who? you live? With who do you live? You You live. live. Pero así no se pregunta. Así, esto está mal. Esto se llama Spanglish. ¿Han escuchado esa palabra? Spanglish. Es la combinación de español con inglés. Sí, teacher. Bueno, así no se pregunta. Yes, teacher. Así no se pregunta. Eso no es inglés. Eso es Spanglish. Por eso que cuando estamos aprendiendo inglés, nosotros pensamos en español y traducimos al inglés. Y sale esta horrorosidad. Esto. With who do you live? No, esto no es inglés. ¿Saben cómo se dice? ¿Cómo se pregunta? Who do you live with? Who do you live with? Eso, si yo hago esto, copio esto y lo pongo en el traductor. Who do you live with? Ajá, la preposición va de último. Ah, my God, ya va, tengo que voltearlo así. Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? Who? WHO, do you live with? Huh. Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Así se pregunta en inglés. Who do you live with? Who do you live with? La traductora ha deletreado who. Sí, a mí me gusta. Who do you live with? Oh my God. Who do you live with? Voy a tener que escribirlo. Voy a tener que escribirlo. Who do you live with? Un ejemplo. Who do you live with? A todos, en esta oportunidad vamos a aprender a preguntar y a responder con quién vives. Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vives? Entonces, No me gusta ver gente hablando español o inglés. Who do you live with? Examples. Examples. Se tiene que hablar todo en inglés. Yeah. Pero qué pasa que bueno, para ver eso, ok, what do you live with? Pronunciation. I live. Where do you live? Okay, no lo consigo. Aquí está. Doesn't live, right? Ok, al parecer no hay. Bien, pero para que vean, where do you live? Who do you live? Ok, no consigo. Ok, whatever. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Entonces, cuando nosotros combinamos una question word con una preposición, cambia la estructura. Por ejemplo, ¿cómo se dice en inglés? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? ¿Qué estás? ¿Qué estás buscando? What are you looking for? Y si cambiamos la preposición for, la cambiamos por at, ¿qué estás mirando? What are you looking at? What are you looking at? What are you looking for? Okay? What are you looking at? What are you looking for? Okay?
What are you looking at? What are you looking for? What are you looking with? ¿Ok? Al tener la question word de primero, what es un question word, ¿verdad? Es esta que está aquí. La más usada, what. Pero al tener la preposición, con una preposición se coloca de último. ¿Dónde estoy? What are you looking at? ¿Qué estás mirando? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? What are you looking for? What are you looking with? ¿Con qué estás mirando? O sea, ¿con qué cosa? ¿Qué cosa? Who are you looking with? Si yo cambio este what y coloco who, miren lo que pasa. ¿Con quién estás mirando? Estoy asomando, viendo, who are you looking with? ¿Con quién estás mirando? ¿Ok? O who are you looking at? Si cambio el what y coloco un who, ¿a quién miras? Así como las chicas cuando están con el novio y el novio voltea y la chica le pregunta, who are you looking at? El novio celoso. ¿A quién estás mirando? O si digo, who are you looking for? ¿A quién estás buscando? ¿Ok? Entonces, fíjense, claro, esto es un inglés un poquito más avanzado cuando combinamos las question words con las preposiciones. Who are you looking for? ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás buscando? Aquí tengo who, que es una question word, y aquí tengo for, que es una preposición. Acuérdense que utilizamos who cuando preguntamos por quién. Aquí está. Utilizamos who para preguntar sobre personas, ¿verdad? Ask about people. Y utilizamos what para preguntar por cosas. Cosas o animales, cosas. Entonces, si yo combino, who es quién. Who are you looking for? Me acabo de acordar aquí en el baúl de los recuerdos de mi cerebrito un examen en la academia donde yo estudié inglés, casi 3 años. ¡Qué horror! Si yo me acuerdo cómo aprendí yo inglés. Nosotros, la generación X, aprendimos a los golpes, muchachos. Cuando yo aprendí, ustedes se acuerdan, yo me imagino que ustedes alguna vez han visto un aparatito así de plástico que se llama cassette. Yes, teacher. Yo he escuchado del cassette, pero no lo he tocado en vida real. Pregúntenle a sus papitos y a sus mamitas qué es un cassette. El cassette la ponías ahí y sonaba la música. Cassette. No, y había cassette de 90 minutos, y cassette de 60 minutos, y cassette de 45. Teacher, ahora cambia, ya no hay cassette ya. Hay ¿Saben qué era triste? ¿Saben qué era triste? Ahí está esto es un cassette. ¿Saben qué era triste? ¿Saben qué era triste? Cuando ustedes metían su cassette preferido y se lo prestaban a un amigo, ¿verdad? Y se lo prestaban a un amigo y ponían el cassette en el reproductor, pues, de su amigo, y se tragaba la cinta, se enrollaba toda la cinta. ¿No han visto eso? Cuando se enrollaba la cinta y uno bailando ahí, y de repente ¡pra!, se trancaba la música y todos volteamos. ¿Qué ha pasado? No sé, voy a ver. Y cuando saca el cassette, todo enrollado adentro. ¿No han visto un cassette enrollado? Ya van a ver, ya les voy a enseñar un cassette. Que sepan de qué estoy hablando. Cassette enrollado en el equipo, no sé. Vamos a colocar a ver qué sale allí. Ajá, cuando aparece esto. Aquí es. Así, cuando se sale. Sí, visto, pero es un poquito antiguito. Bueno, no un poquito. Trabando el sistema de arrastre por completo. Este era un problema
torque del buje de arrastre, el carrete se detiene, pero el rodillo y el cabrestante siguen jalando la cinta. Al no tener ruta a seguir, y uno bailando con su enamorada ahí bailando. Tenía yo como 16 años en la fiesta. Y yo con mi cassette especial que lo mandé a grabar con las canciones. O sea, para uno tener un cassette personalizado era todo un show. la cinta se acumula hasta que se hace nudo consigo misma, trabando el sistema de arrastre por completo. Este era un problema muy común hasta mediados de los 80s, cuando comenzaron a fabricar los cassettes con una suspensión de polímero. Problema. A continuación te platico de 11 formas de prevenir o evitar que se enrede una cinta magnética en la que... No, ya muy tarde, güey, ya tengo 43 y ya tengo MP3, pues, ya tengo Spotify. Ya no tengo ese... Sí, ya muy Sí, viejo. ahora ese con el cassette, muy viejo, Spotify, el muy viejo. celular, todo. Sí, pues. Entonces, ajá. Who are you looking for? Who are you looking at? Who are you... Hay muchas maneras. Cuando ya aprendamos a utilizar las question words unidas con las preposiciones, ya hablamos inglés. ¿Ok? Who are you living with? Who are you looking for? Who are you... El verbo tiene que estar aquí en continuo y luego la preposición. Más adelante vamos a ver ¿cómo se llama? Ejemplos de eso. De todas maneras, ustedes como niños curiosos pueden entrar y gastan todos los días 10 minutos, 15 minutos y ven las diferentes formas de hacer preguntas en inglés. Entonces, la clase de hoy es cómo son las preguntas en inglés. Podemos preguntar con los verbos auxiliares, podemos preguntar con el verbo to be, podemos preguntar con los modal verbs, podemos preguntar con estas preciosuras que están aquí. ¿Cuándo utilizamos who? Es más facilito para preguntar por una persona. Ejemplo, who are your girlfriend? ¿Quién es tu novia? Who are your boyfriend? ¿Quién es tu novio? Who are your sister? Who are your brother? My brother is Chayanne. Brad Pitt. ¿Quién es tú? Usted no sabe quién es Brad Pitt. Pregúntale a su mamá quién es Brad Pitt. Pero sé que es un famoso, así que pues... Ustedes ahorita conocen es Justin Bieber, ¿no? Justin también es viejo. Bueno, who. Esta palabra whose, se utiliza, bueno, es whose y whom. Se utiliza, es raro que aquí no esté whom. Whom es whom, o sea, igual que who, pero con M. Whom. Es lo mismo que whose. No sé si se habrán equivocado aquí, pero whose se utiliza para saber el dueño de algo. Ownership es propietario, para saber sobre el propietario. Por ejemplo, whose car is that? Whose car is that? Whose car is that? ¿De quién es ese carro? ¿De quién es ese carro? Whose car is that? Whose car? Whose car? Ok, what es el más fácil, ¿verdad? El what lo usamos para preguntar, ask about animals, things, etc. Para preguntar sobre cosas y animales. Por ejemplo, what color is your bike? What color is your bike? ¿De qué color es tu bicicleta? What color is your bike? What's your name? What's your favorite color? What's your... Para todo que no sea una persona, utilizamos what. ¿Ok? Aquí está este ejemplo que se lo acabo de dar. Coloco what are you looking for? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estás buscando? What are you looking for? What are you looking for? Si cambio what por who are you looking for? ¿A quién estás buscando? Who are you looking for? ¿Verdad? ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás mirando? Simplemente le cambio la preposición at. Who are you looking at? Who are you looking at? Who are you looking at? ¿A quién miras? O, what are you looking at? ¿Qué estás mirando? What are you looking at? O what are you
O who are you looking at? What are you watching at? Si yo quito, por ejemplo, what are you watching at? Es ¿qué estás mirando? Acuérdense que la palabra watch la utilizamos para ver televisión. I'm watching TV. No sé por qué los americanos utilizan watch para referirse a la televisión. What are you watching? What are you watching? ¿Qué estás mirando? What are you looking for? What are you looking at? Okay. La siguiente es which. Esto se usa demasiado, ¿ok? Y nosotros, los que hablamos español, confundimos el what con el which. ¿Cuál es la diferencia entre what y which? Las demás son facilitas. La demás es where, que significa dónde. When, que significa cuándo. Where es para preguntar del lugar. When es para preguntar por tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Okay? Utilizamos why. Bueno, vamos a explicar primero estas dos, después why. Why es por qué. ¿Por qué razón, motivo pasan las cosas? Why es para preguntar por qué razón, motivo, causa. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Why are you looking at? ¿Por qué estás mirando? What are you looking at me? ¿Por qué me estás mirando? Why, ¿por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Y how es para saber de qué manera, de qué modo. Por ejemplo, ¿cómo estás tú? How are you? ¿Cómo estás? ¿De qué modo estás? ¿Cómo estás? O sea, how are you? How old? How también utilizamos para preguntar la edad. How old are you? Y what time, obviamente ya ustedes saben para qué se utiliza what time, para preguntar la hora. What time do you go to school? What time do you go to school? How do you go to school? ¿De qué modo vas al colegio? ¿Volando, caminando, by bus, by car, by train, by plane? How, ¿de qué modo vas al colegio? O sea, ¿cómo vas al colegio? Y why didn't you come yesterday? ¿Por qué no viniste ayer? Why didn't you come yesterday? Bien, pero quiero que expliquemos estas dos primero, que son las que a veces nos confundimos. ¿Cuál es la diferencia entre what y which? Mire, what es para preguntar sobre animales, cosas, ¿ok? O sobre cosas, por ejemplo, what's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? O what's your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? Te estoy preguntando cuál. Fíjense que estoy utilizando what, pero si lo llevo al español es cuál. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu...? Porque significa casi lo mismo. Which y watch significa casi lo mismo. Pero cuando utilizamos what, ¿cuántos colores existen? Millones, ¿verdad? Hay miles, millones de colores. Y te estoy preguntando por uno. ¿Cuál es tu color favorito? El blanco, el rojo, el azul. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite color? Bueno, ya ustedes saben cómo se escribe cuál es tu color favorito en inglés. What is your favorite color? What is your favorite color? Si quiero preguntar cuáles son tus colores favoritos, ¿qué tengo que hacer? A ver, si quiero preguntar no por un color, quiero preguntar cuáles son tus colores favoritos. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, Valentino, Rachel, Ashley, Xiomara, Carlos Rivas. ¿Cómo convierto yo esta pregunta en plural? A ver. What is your favorite color? ¿Qué tengo que hacer? Quito este verbo to be y coloco. ¿Qué coloco?
¿Qué coloco? Ah, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus colores favoritos? El profesor ahí sí. Ah, ahí está. ¿Cuáles son tus colores favoritos? Ah, claro, Rachel. Hay que ponerle, obviamente, al color, el plural, colores. ¿Cuáles son? What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? El amarillo, el azul y el rojo. ¿Cuáles son tus colores favoritos? ¿Y cuál es tu color favorito? Pero, en conclusión, estoy utilizando what para preguntar cosas o animales. What's your favorite? What's your favorite animal? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Ok? El piojo. Ajá. Ahora, ¿cuándo utilizamos which? ¿Cuándo utilizamos which? Fíjense. Para preguntar por una persona o cosa, which lo utilizamos para ambas cosas. Cuando yo pregunto por una persona, utilizo who, ¿quién? Cuando pregunto por una cosa, utilizo what. Por una sola cosa, de un universo. Pero cuando pregunto por una persona o por una cosa que nosotros escogemos de un grupo, utilizamos which. ¿Cómo es eso, profesor? Miren este ejemplo. Which jacket do you like? ¿Cuál chaqueta te gusta? Entramos a una tienda, ¿ok? Y ustedes están con su papá o con su mamá. Y vemos las chaquetas. Aquí en Perú le decimos casacas. Vemos las casacas. Chan, 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 chan. Ahí, no sé, en la tienda allá en Gamarra o en Plaza Norte o no sé. Ustedes van y ven 40 chaquetas. Hay 40 chaquetas. En la tienda hay 40 chaquetas. Y tu papá te pregunta, o tu mamá, ¿cuál chaqueta te gusta? O sea, ¿cuál de esas que están ahí? Por eso dice la teoría. Cuando preguntamos por una persona o por una cosa, we choose from a group. Que nosotros seleccionamos o escogemos de un grupo. Hay un grupo de chaquetas. ¿Cuál te gusta? Which jacket do you like? Otro ejemplo. Vamos caminando por la calle. Y allá hay 3 personas. 3, o 4, o 5, 10 personas. Y de repente, hey, güey. Y vemos que son profesores. Which is your English teacher? ¿Cuál es tu profesor de inglés? O sea, de ese grupo de personas, ¿cuál es tu profesor de inglés? Which is your English teacher? Which is your teacher? Yes, which is your English teacher? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Aquí, en esta escena, donde estoy yo corriendo con un amigo. Aquí mi amigo y yo estamos corriendo. Se había tardado en pasar. Hoy está vendiendo ¿qué? Palta. Está vendiendo palta. ¿Sí lo escuchan? Aquí se escucha durísimo. Sí, se escucha. Ok. Fíjense en esta escena cómo Superman, o sea, Carlos Rivas y Flash, cómo utilizan la palabra which. ¿Ok? La palabra which. Fíjense cómo utilizan la palabra which. Ya sabemos que utilizamos which cuando preguntamos por algo dentro de un grupo. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense. Ok. Aquí, creo que aquí. Why, when Bruce said something about you having to take us all to brunch. Wait. Oh, see, now that's cool. That's the betrayal. Aquí. Which coat? Bueno, aquí se equivocaron en la traducción. No es cost, es cost.
¿Cuál costa? Costa, ¿ok? ¿Qué significa costa? Coast, la costa del Pacífico, la costa del Atlántico, la costa es, ya saben que es una costa, pues, la orilla del mar. Entonces, aquí están, ellos van a competir, van a hacer una competencia. Entonces, Superman le pregunta, which coast? Which coast? ¿Cuál costa? ¿La costa del Atlántico o la costa del Pacífico? Todos sabemos que Estados Unidos tiene dos océanos, o sea, está bordeado por dos océanos. La zona, la costa atlántica, que es donde está Nueva York, ¿verdad? Y la costa del Pacífico, donde están Los Ángeles, California, San Francisco, ¿verdad? Entonces, Superman le pregunta, which coast? ¿Cuál costa? ¿La costa del Pacífico o la costa del Atlántico? ¿Ok? Entonces, a mí me da risa esta escena porque Flash le dice, I've never seen the Pacific. Yo nunca he visto el Pacífico. You know, I've never seen the Pacific. Yo nunca he visto el Pacífico. O sea, Flash nunca ha visto el Océano Pacífico. Pero él señala hacia allá. Y Superman le dice, hacia allá. Esa escena me parece graciosa, fíjense. You know, I've never seen the Pacific, which is that way. You know, I've never seen the Pacific, which is that way, because the Pacific, which is that way, because Pacific, which is that way. El cual está en esa vía. El cual está en esa vía. Which is in that way. El cual está en esa vía. ¿Ok? Which is that way. Which is that way. Which is that way. You know, I've never seen the Pacific. Which coast? You know, Which coast? You know, I've never. Which coast? Aquí hay un error. Es which coast. Para que ustedes vean por qué Cost? es cost. In Spanish. Haz lo que te gusta y disfruta más con Doña Gusta. No sabes cuánto aprecio que hagas esto. Con gusto, Barry. ¿Tengo curiosidad? Sí, no es una competencia, ¿entiendes? Bueno, Si gano, Bruce mencionó que debes llevarnos a todos a un brunch. eso es cruel, eso es traición. Estoy dolido por eso. Pero si gano, le diré a todo el mundo. De hecho, ¿qué costa quieres? Fíjense cómo cambian ¿qué costa quieres? En inglés, Superman no dijo qué costa quieres. Jamás he visto el Pacífico. ¿Qué costa quieres? ¿Qué costa quieres? Jamás he visto el Pacífico. ¿Qué costa quieres? Jamás he visto el Pacífico. Chicos, ¿Qué costa? ¿qué costa? ¿Qué costa? ¿Del Pacífico o del Atlántico? Por eso yo digo, no hay nada más, o sea, lo que manejamos el inglés, a veces yo no me gusta ver las películas que son americanas, o sea, me gusta verlas en su idioma. No sabes cuánto aprecio que hagas esto. Con gusto, Barry. I can't. Which coast? You know, I've never seen the Pacific. Lo que sí hacen, ¿cómo hacen para tener la voz igual? You know, I've never seen. Which coast? ¿Cuál costa? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál costa? Ahí se está traduciendo como es. ¿Cuál costa? You know, I've never seen the Pacific. Which coast? Which coast? You know, I've never seen the Pacific. Which coast? You know, I've never seen the Pacific. Which coast? You know, I've never seen the Pacific. Y en español,
¿Qué costa quieres? Ah, jamás he visto el Pacífico. ¿Lo vieron? La diferencia entre español y en inglés. Which cost. Y en español le agregan ¿qué costa quieres? Bueno, ok. Entonces, eso es para que ustedes vean cómo se utiliza la palabra which. Which, ok. Ask about person or thing used from a group. Cuando escogemos algo entre dos cosas, entre tres, entre cuatro. Si vemos un grupo de carros, which car is yours? ¿Cuál es tu carro? Which. Utilizamos which. Entonces, which es cuando tenemos para escoger dentro de un grupo, pero cuando no tenemos un grupo, utilizamos what. What. ¿Ok? Where. ¿Cuándo utilizamos where? Where es para preguntar sobre lugar, obviamente. Where do you live? ¿Dónde vives tú? ¿En qué lugar? Where do you live? Where do you live? ¿Cuándo se utiliza when? ¿Cuándo utilizamos when? Para preguntar sobre tiempo. When is your birthday? When is she coming? ¿Ok? Why, como lo vimos en clase, why es para preguntar por qué razón las cosas pasan. Ask about the reason something happened. Preguntar por la razón que algo pasa. How es para preguntar sobre de qué modo. Bueno, how también se utiliza para otras cosas. How también para preguntar la edad. How old are you? How deep? How long? ¿Ok? Y what time es para ver la hora. Vamos a ver aquí un momentillo. No, no es. Creo que sí es. ¿Se dan cuenta cuando la computadora se pone lenta? Come on, please. Más tarde en el Salón de la Justicia. Wait. ¿Quieres hablar inglés con fluidez? ¿Sí o no? No. Oh my No. goodness. ¿Por qué? Sí. Mr. P. No, vamos a ver Alejo mejor. Alejo. Sí, Alejo. Ya va, quiero cerrar esto. Sí, vamos a ver Alejo. Para que vean algunos ejemplos allí. Ahí se ve mejor. Hola, Kevin. Ay, hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Qué estás mirando? Pues mira, gracias por recogerme en el colegio, pero hoy vimos esta parte del inglés que es muy difícil, las WH questions, preguntas con WH y no entendí nada. Ay, es muy sencillo. Te voy a explicar a ti y a todos nuestros amiguitos cómo se hacen las preguntas en inglés. Las WH questions o preguntas con WH es cómo hacemos preguntas con palabras que generalmente comienzan con esas dos consonantes, W y H. La primera sería what. Ay, esa quiere decir qué, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, what are you doing? What did you tell her? Otra de las preguntas con WH se puede hacer con who. ¿Sabes qué quiere decir who? No, es lo que dicen los karatecas, ¿verdad? Who. No, Kevin. Who quiere decir quién. Por ejemplo, who is your teacher? Who was your friend? Ay, ¿y cómo digo, por ejemplo, cuándo? Muy buena pregunta. ¿Cuándo se dice when? Por ejemplo, when is your birthday? When did you meet them? Ay, ¿hay más? Claro que sí.
Por ejemplo, la WH de where, que quiere decir dónde. Ay, ¿cómo puedo usar esa? Por ejemplo, cuando decimos where are my keys? Where are my keys? O where does the dog sleep? ¡Ay, qué bien! ¿Y por qué son tantas? Precisamente esa es la que sigue. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice why? Por ejemplo, why are you sad? Why do you eat that? ¡Ay, qué bien! Muy bien. ¿Y hay más? Una más, y es how. Si bien esta realmente no empieza con WH, también se cuenta como una de las preguntas, y con ella podemos preguntar cómo. Por ejemplo, how are you? How do you study English? ¡Ah, qué sencillo! O sea que las WH questions no sirven. Ok, este tema se llama... ¿Qué dice? Déjenme compartir de nuevo aquí. Se llama Question Words o W Question. O sea, en un libro lo pueden ver como Question Words, ¿okay? Como está aquí en este libro. Lo pueden ver así, como Question Words, ¿verdad? Pero también en muchos libros lo pueden ver lo cerré sin querer, cerré la pantalla sin querer. Ok, whatever. Lo pueden ver como W. ¡Wow! No realmente dejo pasar este anuncio. Cambia a Brave anuncios como este. Hoy vimos. Lo pueden ver así, como WH question. WH question en inglés. ¿Ok? Así lo van a ver en la pantalla del libro. WH questions. WH. ¿Por qué? Porque todas empiezan por WH. Who, what, which, where, when. ¿Ok? La mayoría empiezan por W. Menos how, ¿cómo? Menos how, correcto. Pero son conocidas como WH question. ¿Ok? WH question. Vamos a ver aquí algunos ejercicios. Aquí, por ejemplo, Carol and Fred are going. Read and circle the mistake. Then are going to the park. Aquí, oh, no, aquí está. Read and complete. Use, aquí está, WH question. ¿Me vieron? WH question. A pesar de que el mismo libro la tiene en los dos nombres. Aquí la tiene como question words, pero aquí la tienen como W question. A ver, vamos a completar aquí. Aquí está. Estas son las respuestas, ¿ok? Estas son preguntas, y aquí están las respuestas. Respuesta. Vamos entonces a hacer aquí. Bien, ¿cómo sería la... Where? Ajá, aquí. Están preguntando qué cosa. Si la ¿Dónde vives? Exacto. Si están preguntando lugar, entonces la pregunta es where. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in London. Bien. Ahora, la segunda. La es she's my sister. Están preguntando por una persona. ¿Quién? ¿Quién es esa chica? Yes. Who's the girl? Who's the girl? She's my sister. Tienen que acostumbrarse, muchachos, que en el inglés todo es
tengo la cámara apagada. Pero no la puedo prender. Si la prendo, se borra. Ok, déjenme. Muy bien. Continue. Ok, la primera dijimos que era where, ¿verdad? Where. Where, después whose. Who. Muy bien. Ok. Ok, Bianca, vamos a darle un chance aquí a mi gringo favorito. A ver, André Valentino. A ver, la tercera, ¿cómo es? El gringazo, el gringazo. A ver. Ajá. La respuesta es por bus, by bus, me voy en bus. Está preguntando de qué modo voy a la escuela. ¿De qué modo? ¿De qué modo? Cuando preguntamos de qué modo, ¿When? no, when es cuándo. Allá. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo vas a la escuela? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estás tú? Very. What? No, utilizamos... sorry, yo me equivoqué en la siguiente. Teacher se equivocó en how, es who. Es who, correcto. Who. Y ya le di la pista a Valentino. Y si es inteligente, ya le di la pista. ¿Cómo se pronuncia who? Así. Y aquí sería... ¿Cómo sería aquí? A ver, ¿quién me dice? Bianca, Rachel. How. How. How, es de qué modo. How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? By bus. By bus. Ok, voy con la señorita Rachel. Rachel, ¿me están? La cuarta, la respuesta es a las 8 en punto. Me están preguntando la hora. ¿Cómo se pregunta la hora? A ver, Rachel. What? What time, correcto. What time. What time do banks open? ¿A qué hora los bancos abren? ¿A qué hora los bancos abren? What time do banks open? At 8 o'clock. At 8 o'clock. Y la otra es, la otra es cuando respondemos porque hace calor. ¿Quién me está llamando? Ya va, chicos, a ver quién me está llamando. ¿Aló? ¿Aló? Con la señora Ferrari. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Marta, soy promotora de asistencia alimentaria de la ONG Kaya. Ok, ya se la comunico al toque. Chicos, ya vengo. No se vayan. All right, I'm here. I come back. Ok, a ver, ¿ya saben cuál es la respuesta? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Aquí, ¿cuál sería? Cuando respondemos porque. A ver, ¿quién sabe la respuesta? Who. ¿Qué palabra va aquí? How. No. Why? Why are you wearing? Why? Sí. ¿Por qué estás utilizando ese abrigo?
Why are you wearing that coat? Because it's hot. Porque hace calor, porque está caliente. Aquí nosotros, cada vez que utilizamos why, ¿ok? Cada vez, cada vez que utilizamos why, nosotros respondemos con because, igual que en español. Por ejemplo, ¿por qué? A ver, Valentino, ¿por qué comes pizza? ¿Por qué comes pizza? Cuando preguntamos por qué, siempre respondemos por qué. ¿Verdad que sí? ¿Por qué te gustan las mascotas? Porque son tiernas. ¿Por qué usas esos audífonos? Porque me gustan. ¿Por qué? Entonces, ese por qué es este because que está aquí. Cada vez que ustedes vean un because, es porque la pregunta es con why. 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 Because. Cada vez que preguntamos con why, respondemos con because. Why? Because. ¿Ok? Why? Because. Bien, ok chicos, listo, a las 11:15 entro con secundaria. Muy bien, déjenme parar la grabación aquí.